En el aula, un corazón que late, sembrando sueños, cuidando del arte, de la enseñanza, un camino vital, donde cada gesto Buenos días si se puede decir todavía. Muchísimas gracias, Pérez. Siempre es un placer el poder compartir. Yo no sé si cambiarnos y irnos de la universidad a la escuela y soñar desde la escuela lo que la universidad tiene que hacer para que la escuela funcione. Quizás ese es el camino de ida y vuelta que tenemos que hacer. ¿Quién nos ha planteado, de los que trabajamos o hemos trabajado en la escuela o también en la universidad, también se puede soñar, en tener esa escuela en la que convivimos en armonía, nos respetamos, aprendemos, nos desarrollamos y nos formamos integralmente? Pues bien, yo he pasado 50 años casi soñando eso. Y un poco lo que les presento es fruto de ese sueño, un poco largo, Reyes, pero un sueño. Y está atravesado por tres ideas que son fundamentales y que estarán presentes a lo largo de lo que comentemos. En primer lugar, la escuela debe ser un lugar para las personas. Es un lugar de personas, de desarrollar personalidades. El título de hoy era Por una vida más consciente, y a mí me gusta hablar de que la escuela, si tuviera un solo sentido, debería ser lograr que las personas planifiquen y desarrollen proyectos de vida dignos de ser vividos. Y casi podríamos terminar ahí, ¿verdad? O sea, si conseguimos eso, pero para conseguir eso necesitamos una escuela que seguramente es diferente a la que tenemos. Y tres ideas fundamentales. La escuela es un lugar para las personas. El cambio, la mejora, no empieza con las reformas, empieza con prácticas que sostenemos de manera sistemática a lo largo del tiempo, y que soñar la escuela no es puro romanticismo. Es ni más ni menos un acto profundamente político, como explicaba Freire, y ético del ejercicio profesional. Y los profesionales no son los técnicos que aplican de manera sistemática recetas técnicas, sino que son profesionales con capacidad de pensar, de analizar y de someter a análisis crítico y sistemático todo lo que hacen cada día con sus estudiantes. Por tanto, de manera y en los minutos que tenemos, vamos a ver esas 10 claves que yo entiendo que debe tener la escuela. Y si son las claves que debe tener la escuela, son los principios rectores que debe tener la formación y el desarrollo profesional docente. Y la base esencial es la escuela como ese espacio para el cuidado, el bienestar de las personas y la convivencia positiva. La ética del cuidado de Nodin nos dice que cuando ponemos por delante de cualquier interés el pensar cómo cuido al que tengo al lado, al que tengo de frente, al compañero, al estudiante, si todos nos ponemos en esa tesitura, vamos a transformar realmente la escuela, porque cuando yo me preocupo por el otro, estoy siendo empático y todos los elementos que la psicología le haya podido dar a este sentido. Tengo aquí unos datos que luego iremos más deprisa, y como está disponible, incluso al final tendrán un código QR donde tienen un resumen del libro, no solo de la presentación. Les voy a dar unos datos que quiero que se agarren bien a los asientos, porque seguramente muchos no los conocemos. Tenemos una crisis silenciosa en la sociedad brutal. Un estudio del año 2024 para España, casi 6.000 estudiantes, 110 centros de toda España, arroja unos resultados que a modo de titulares les voy a decir.
El 50% de los adolescentes han sentido que la vida no merece la pena. El 50%. El 51% de los participantes contestan afirmativamente a la pregunta sobre si han deseado alguna vez estar muertos. No quiero amargarles la comida. En conjunto, el 55% de los niños y adolescentes han pensado en alguna ocasión en quitarse la vida. El 18% de los adolescentes y jóvenes, la población era entre 9 y 16 años, el 18% reconoce haber realizado algún intento firme por quitarse la vida. Y no voy a seguir, hay muchos más datos, solo uno para finalizar. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. Por tanto, cuando se habla de la escuela y se habla de la vida y de transformar la sociedad, tendríamos que empezar a pensar en este tipo de cuestiones. La psicología positiva de Seligman nos da muchas orientaciones y mucha idea de cómo se puede trabajar todo ese tipo de aspectos. Porque la evidencia y la investigación científica, que es súper abundante en este sentido, demuestra que cambiando estas condiciones el rendimiento es mucho más alto, pero además de forma integral y no solo de forma numérica como pueden medir algunas evaluaciones externas. La escuela, esa escuela que soñamos, la segunda, aquí hemos hablado mucho de formación, esto es un centro de formación. Mientras no haya formación en sentido colaborativo para trabajar todos juntos, en la escuela hacemos y deshacemos como el paño de Penélope. Porque entra un profesor y dice, a mí me gusta que esto sea así, a mí no me preocupa cómo tengas de limpio, de ordenado tu cuaderno, lo que quiero es que me resuelvas el problema de matemáticas. Y el profesor anterior se ha dejado las pestañas para hacerle ver al estudiante que el orden externo tiene influencia en el orden interno y que cuando una persona es ordenada funciona mucho mejor y ahorra mucho tiempo. Por tanto, esas comunidades de aprendizaje bien entendidas, ese desarrollo profesional docente no es un capricho o un antojo, es una auténtica necesidad todo ello. Por tanto, hay que ir a desarrollar claramente un marco del desempeño docente colaborativo. La tercera clave que tiene que tener la escuela es una organización que aprende y genera las respuestas desde dentro. Podemos llamar a los especialistas que nos formen en determinados ámbitos que queremos avanzar y no tenemos las herramientas o el conocimiento suficiente. Y vamos a la universidad, a los cursos de formación, a lo que queramos. Pero lo hacemos de una manera consciente, pensando en resolver los problemas que tengo en mi escuela. Por tanto, esa idea de construir una visión colectiva de la institución, los problemas en las instituciones, de cualquier tema podríamos estar hablando mucho tiempo. He estado 18 años en la escuela, 15 años en supervisión, ya llevo 11, 12 años haciendo voluntariado a nivel internacional, mucho en América Latina, y tengo elementos para poder decir, pero lógicamente aquí se trata, como nos decía bien esta mañana Pérez, de solo exponer una pequeña idea y ya luego podemos comprar estas ideas, ¿no? y aprovecharlas. Esa cultura, esa gestión del conocimiento, ese fomento, ¿no?, de la curiosidad y el pensamiento crítico son elementos de los que se nos llegan a la boca, pero se hace bastante poco en la escuela. La cuarta clave no es ni más ni menos que esa idea de liderazgo, de que en la escuela todos tenemos capacidad. Mayor liderazgo tiene que tener un docente de gestionar su grupo de alumnos, no es un liderazgo suficientemente fuerte. Y luego hay áreas, espacios, proyectos que se llevan en las escuelas que le podemos dar, porque cuando una persona se siente importante porque está haciendo algo y está aportando a la comunidad, ese índice de satisfacción de logro, ¿no?, que dicen los psicólogos, cuando logramos algo, eso nos impulsa, nos ayuda a seguir adelante. Por tanto,
aprender a tomar decisiones, que las decisiones no vengan solo de arriba. La cuestión de la dirección, siempre se ha creído que cuanto más controla el director, el líder administrativo, si queremos decir, de la escuela, más poder tiene y hablábamos la vez anterior con Pérez, yo entiendo que es un graso error. El buen líder no es el que dirige todo, sino el que es capaz de que todo se dirija por quien tiene mejor capacidad y situación para hacerlo. Sí, el liderazgo no es yo dirigir todo, sino tener la visión de saber quién dirige mejor cada cosa y quién puede tener protagonismos distintos en lo que estamos haciendo. La quinta es el currículum de la esperanza. Se ha hablado esta mañana de esperanza. Y Freire nos hacía una diferencia entre la esperanza activa y la esperanza pasiva. La esperanza activa es esperanzar, es poner yo todos los medios para lograr lo que quiero lograr y llegar a donde quiero llegar. Y la esperanza pasiva es sentarme y esperar a que lo que yo quiero que suceda se produzca. Entonces, tenemos que profundizar en ese tipo de cuestiones. Por supuesto, las habilidades, la resiliencia, las habilidades más necesarias, la colaboración, etc. La sexta clave es una evaluación formativa y auténtica. Wiggin nos enseña y nos dice cómo es esa evaluación auténtica, de saber valorar y aprender y aplicar los conocimientos a la vida diaria para resolver los problemas que se nos presentan, no solo los problemas académicos o escolares, ¿no? La retroalimentación formativa, la evaluación formativa, no solo para los estudiantes, sino para nuestra propia práctica y para la práctica de la propia institución. La clave 7 es esa escuela abierta a redes y con integración de las tecnologías al servicio del bien común, incluida la IA. Hablamos mucho, decía Rodríguez de las Heras, que alguien en la sala seguro que lo recuerda, decía que el problema de la educación en estos momentos y con las tecnologías no era que nos habíamos pasado décadas pensando qué aparato poníamos dentro del aula para enseñar y que aprendan los estudiantes. Y decía él que el problema no eran esas tecnologías que estábamos nosotros tratando de descubrir. El problema, decía él, era la puerta. La puerta por la que entran estudiantes con un cableado completamente distinto. Como dicen los neurocientíficos, nuestro neurocientífico Francisco Mora, que dice que cuando damos clase no estamos enseñando, estamos cambiando el cableado de nuestros estudiantes para que tengan capacidad de aprender aquello que van a necesitar y les van a ayudar a ser efectivos en la vida. La octava, la escuela se mueve en ciclos. El año escolar es un ciclo, los trimestres son ciclos. Entonces tenemos David Cole, Deming, todos los grandes investigadores en el campo del aprendizaje a partir de ciclos de aprendizaje. Por tanto, si queremos innovación sostenible, si queremos mejora continua en la escuela, tenemos que aprender a utilizar los ciclos de aprendizaje. En concreto, eso está desarrollado en otro lugar que también está accesible. La clave 9, y aquí he pasado 15 años, por tanto también alguna reflexión me ha dado tiempo a hacer y algún sueño a tener, la clave 9 no es ni más ni menos que el control está bien, las administraciones, la rendición de cuentas lo exige, pero fundamentalmente cuando tú como supervisor vas a la escuela abierto a aprender de la propia escuela, mucho de lo que les estoy diciendo yo lo he aprendido de los directores y de los profesores que yo visitaba. Ellos han sido mis maestros. Si somos capaces de transformar esa visión y de invertir el orden, de no ir a enseñar de manera directa y clara, sino ir a aprender primero, a saber qué se está haciendo y por qué se está haciendo, a partir de ahí vamos a estar en muchas mejores condiciones de esto. Y como me queda un minuto, la clave 10, pues tiene que ser una escuela para el bien común, los derechos humanos, la dignidad de la persona, la justicia social y el logro de una ciudadanía democrática
que si siempre lo hemos necesitado, miren el contexto en el que nos movemos para saber cuál de esas claves les parecen más interesantes y pueden empezar a aplicar mañana. Piénsenlo. Porque, en definitiva, la educación en su esencia no es otra cosa que ese viaje compartido para transformar la sociedad, pero tenemos que hacer una reflexión sistemática y crítica de lo que hacemos para mejorar nuestro ejercicio. Como tienen la presentación en la página web, pueden entrar, ahí tienen las dos primeras. La primera es una tabla con las 10 claves, que es un ejercicio que hacemos para que los docentes analicen, valoren y conozcan cuál es el contenido de cada una de ellas. En la segunda es simplemente hacer una valoración de cuál tiene más presencia en mi institución educativa, en mi escuela. Y el tercer código es simplemente un resumen de todo lo que les he dicho. Muchísimas gracias y un placer.